familia, el que guarda. Estamos hablando el que guarda en oración, el que se mantiene velando en oración. Me gusta mucho esta alabanza porque yo creo firmemente que todo lo podemos ver dentro de la oración. Lo veo todo dentro de la oración. Lo podemos ver todo dentro de la oración. Y en esta noche que ya estamos en la lección 8 de lo que hablamos nosotros como los mensajes que estamos compartiendo son mensajes prácticos. El mensaje de la vida del Hijo de Dios. Como ahora yo que soy una hija de Dios, como ahora yo que soy un hijo de Dios, vivo. Si antes estaba muerto espiritualmente y ahora ya tengo la vida que me dio Cristo, ¿qué hay de diferente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo vivo yo cada día? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? De eso hemos estado hablando y por supuesto, dentro de lo que es el mundo espiritual, saber que existe ese mundo de oscuridad. Oraba nuestra hermana Janet, quebrantando todo lo que proviene del maligno. Por eso es que se habla del mal, el bien y el mal, porque el maligno, Satanás, le fue revelado al hombre una vez que el hombre se separa de Dios cuando come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes no. Antes el hombre estaba en la absoluta vida espiritual donde no tenía nada de qué avergonzarse. Vamos entonces a esta lección 8 y me indican por favor si pueden ver la pantalla, si ven la lección, hermano Alberto. Sí se ve, sí se ve. Gracias, Sí, gracias. Entonces, vamos a hablar de lo que es la vida de oración. Y es que la buena noticia que me habita a mí, que yo tengo ahora, es que Dios es mi Padre ahora. ¿Quién es ese Dios? Dice el Señor Jesucristo en Juan 14:1. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Y anteriormente nosotros recurríamos a Dios de la manera como lo conociéramos, a través de prender una velita, a través de, qué sé yo, las maneras que, o que sí sé, ¿no? Sí sé las maneras como el hombre busca a Dios. Y el hombre se culpa, el hombre busca resolver las situaciones a través de lo que conoce, a través de la hechicería, a través de la brujería, a través de tantas cosas. Y el hombre generalmente, hablando de hombre y mujer, recurre a esto cuando tiene algún problema. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, le dice a la iglesia de Filipo en este capítulo 4, versículos del 6 al 7, que cuando yo leí por primera vez esta palabra o escuchaba esta palabra, a mí, a mí particularmente me gusta mucho la matemática. A mí me gustan mucho las matemáticas, porque las matemáticas son ciencias exactas, no fallan. Nuestro Dios nunca falla. La palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que Dios dice, siempre, absolutamente siempre, se cumple. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses desde el versículo 4, ahora vamos a leer el 6 y el 7, pero, pero parte de algo, de una condición espiritual que pareciera que tiene que ver con el ánimo, con el carácter, pero tiene que ver con una decisión nuestra de cómo vamos a mantener nuestro estado espiritual. Y el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Traduciéndolo a nuestro idioma actual, sería
Estemos felices en el Señor siempre. Y otra vez digo, estén felices siempre porque tienen todo. Nosotros tenemos todo para ser felices. El 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza, el trato con el prójimo, nuestra actitud con el prójimo, porque no hay ninguna fuerza del enemigo que nos dañe a nosotros. Nosotros nos rendimos y nos entregamos, porque se habla muchas veces de la persona que tiene el carácter fuerte. Ay, no, es que él tiene un carácter fuerte. Él cuando le molesta una cosa, bueno, es capaz hasta de tirar algo, o es capaz de levantarse y dar un portazo. Es capaz de... Eso no es una persona fuerte. Esa es una persona débil. Es una persona que no puede controlarse a sí mismo. Es una persona que al no vivir centrado en la fe, que es es fruto del Espíritu Santo, no tiene dominio propio. ¿Por qué no tiene dominio propio? Porque no, el gobierno de Dios no es su naturaleza, sino que sigue gobernando la naturaleza caída, como cuando era hijo de Satanás, o las personas que son hijos de Satanás. Y ante esas circunstancias, ante cualquier circunstancia, el Señor nos da el valor, nos da a entender el valor que tiene la oración. Y por eso este versículo de este primer versículo, el versículo 6 de Filipenses 4, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones o vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, viene de la mano de Juan 14:1. Creen en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No se turben. No dejen que el corazón los domine. No dejen que las emociones los dominen, sino que todo lo que sientan, porque ustedes son seres espirituales, pero también son seres emocionales, almáticos. Entonces corran a los pies del Señor en oración, en ruego. Vacíen su corazón delante del Señor y vaciando el motivo del afán, rindiendo el motivo del afán, den gracias a Dios. Den gracias porque Él lo ha tomado en su mano. Den gracias porque cuando oran, crean que ustedes están delante de Él y van a tener la respuesta. Van a tener la condición espiritual de los hijos que viven en la semejanza de Dios. Les he hablado mucho últimamente acerca de la semejanza de Dios. Dios es amor, Dios es gozo y Dios es paz. Dios es amor, Dios es gozo y Dios es paz. Pero perdemos el gozo, perdemos la paz, porque hay situaciones de situaciones en el día a día. Situaciones de situaciones que podemos venir arrastrando hace años. Que ante cualquier evento se disparan las emociones y el alma salta como caballo desbocado. Pero Dios nos da la respuesta. La fórmula matemática. Si estás afanado, primero, entiende que no deberías estar afanado por nada. Pero si esto ocurre, entonces entiendes que tienes a dónde ir. Tenemos a dónde ir. Y cuando vamos a la fuente del amor, a la fuente del gozo y a la fuente de la paz, eso es lo que encontramos. Porque lo entregamos, el objeto del afán lo entregamos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
trae paz al corazón, donde generalmente nosotros pensamos que si allí habitan nuestras emociones, el corazón y los pensamientos se calman. Pero para que los pensamientos se calmen, yo tengo que mantenerme en. Pastora, ¿por qué no colocaste todo el versículo completo? Los versículos completos. Porque respeto los versículos que toma la lección o que indican la lección, pero, pero les doy un poquito más porque no se trata solo de que, bueno, yo no tengo afán, ya listo, no tengo afán, oré y ya, listo, y sigue ese bucle en la cabeza, con la cabeza caliente, que nos mantiene todo el día incluso distraídos en el trabajo, distraídos en nuestras relaciones interpersonales, distraídos en lo que Dios tiene preparado para ese día. ¿Por qué? Porque es la obra del enemigo. Y como es la obra del enemigo, el único que lo puede vencer es Cristo. Y como el problema se mantiene en el pensamiento, Pablo indica en el versículo 8 que para que mantengamos esta paz, debemos cuidar lo que pensamos. Debemos pensar en lo que estamos pensando. Debemos pensar en lo que vamos a decir. Debemos pensar en lo que estoy sintiendo. Y cuando lo siento, como lo siento, allí es que viene el consejo de Dios. Porque es el mismo Espíritu de Dios que me hace darme cuenta de mi condición espiritual. Y dice, por lo demás, hermanos, está hablándole a la iglesia, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando yo veo estas características descritas aquí en la palabra, que lo describe la palabra, mi conclusión es solo Cristo. Piensen en lo que es verdadero, es Cristo. Es que me hicieron esto, qué deshonesta esa persona, piensa en lo honesto. Qué injusto, piensa en el justo. Pero qué malo, qué piensa en el puro, en el que es puro. Pero qué patán, piensa en quien es amable, en el buen nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en el que tiene todas las virtudes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Las virtudes. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿En qué voy a pensar? Correr a la palabra. Yo tengo que atajar el pensamiento, porque si yo no atajo el pensamiento, voy de uno a otro y les ponía antes a ustedes un ejemplo de cómo obra el diablo. Hace tiempo se los ponía ese ejemplo. Si el diablo viene con un vaso a traerles, ay, que te traigo esta agua. No, diablo, yo no quiero eso que tú me traes. Ay, si te lo pongo ahora con esto, entonces viene, él se va y dice, ay, ahora te lo voy a poner con este platito rosado. No, diablo, yo no quiero eso con el platito rosado. No lo quiero, vete en el nombre de Jesucristo. Pero es que no lo has probado, tiene azúcar. Vete en el nombre de Jesucristo. Pero le voy a poner limón, ahora es limonada, no es simple agua. Y estás ahí, vete en el nombre de Jesucristo, vete en el nombre de Jesucristo, vete en el nombre de Jesucristo. Y el diablo sigue ahí. Hermanos, tenemos que levantarnos con la fuerza espiritual del nombre de Jesucristo. No a tratar con Satanás como si fuera, ay, así como una plumita que vino de ahí del cielo y yo la tiré para allá y la plumita no va a hacer nada. Tenemos que tomar y ejercer la autoridad del nombre de Jesucristo, como lo dice la palabra que vimos el domingo en el culto.
que le fue dada toda autoridad al Señor Jesucristo. Y Él tiene el poder sobre principados, sobre potestades, sobre toda la fuerza del enemigo, sobre todo. Y ese poder le fue dado a la iglesia. Por eso es que la oración, sí, es hablar con Dios, pero no es hablar por hablar. Yo no sé si ustedes conocen personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de cosas que ni siquiera tienen que ver. O sea, no sé ni siquiera por qué me está hablando de eso, no, porque mi comadre es Juana y dicen, tú no conoces a Juana, tú no sabes quién es Juana, tú no sabes dónde vive, dice que vive en Tucuciapón, pero tú no sabes dónde queda Tucuciapón. Y así, nosotros tenemos que hablar con Dios dentro de su lenguaje. Y no, y el lenguaje de Dios que nos permite a nosotros hablar con Él es la palabra. La palabra es el verbo encarnado. El verbo encarnado es Cristo, que es el secreto, el Dios trino. Cristo es quien permite que Dios esté con nosotros. Y como Dios está conmigo, ¿quién es la persona que está con el amado, con la amada, que no se comunica con él? Es natural comunicarnos con lo que es la esencia de nuestra vida. Porque la oración es la mejor manera de estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se invoca, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, y el Espíritu Santo no sé, se le perdió la llave, se le perdió la dirección, se le perdió el ticket del metro, yo no sé. Es que el Espíritu de Dios, como lo dice la palabra en Juan 14, el consolador, nos guía a nosotros al Padre y nos guía también al Hijo. El consolador es quien nos permite a nosotros percibir, no es darnos la entrada, porque la entrada ya la dio Cristo al reino celestial, sino disfrutar del trono celestial aquí en la tierra. Y el poder del Espíritu Santo, y lo hablábamos el domingo en el culto, el Espíritu Santo es un poder. El Dios Trino es el poder de todos los poderes. La Trinidad nos habita. Fuimos creados a imagen y semejanza de la Trinidad. Por eso nosotros debemos estar conscientes de nuestra identidad y el poder y la autoridad que tenemos para ganar sobre el mundo. Por eso cuando usted sienta en su corazón en algún momento una envidia por algo que tiene alguien del mundo, dése cuenta que está ante el engaño de Satanás. No hay nada que pueda ofrecernos el mundo que sea mejor que vivir dentro del reino de Dios. Porque nosotros fuimos salvados para salvar. Porque la palabra, la oración y la buena noticia en Cristo me salva a mí, pero también salva la época, esta época en la que vivimos nosotros, esta época en que el Señor le plació enviarnos a la tierra. En esta época, Dios no se equivocó al enviarnos a nosotros. Y las personas cobran vida, vida, es a través de la vida de Cristo. No es a través de nuestras palabras, es a través de la palabra de Dios. Y preguntamos, ¿por qué debemos orar? Bueno, porque ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es por qué el hombre necesita salvación? Porque el hombre necesita estar con su creador, volver a casa con mi padre que me creó. Y ahora que yo estoy en casa con papá, con ese padre que es espiritual, que me hace a mí, como yo soy un ser espiritual, por la fe en Cristo y por el Espíritu Santo que me habita, yo puedo hablar con mi Padre Celestial. ¿De qué hablo? Agradezco. Ah, es como les digo yo, sí, es hablar con Dios, pero también es alabarlo, es glorificarlo. Y fíjense ustedes que cuando el Señor Jesucristo está hablando a los discípulos, que está mostrándose a los discípulos como el verdadero profeta, el camino, la verdad y la vida,
le dice, está él compartiendo con los discípulos y le dice a los discípulos específicamente en el versículo 12 de Juan 14, en el versículo 12 dice, de cierto, o sea, les confirmo, esto que les digo es verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces el Padre es glorificado en el Hijo porque nosotros que somos producto de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros que fuimos resucitados juntamente con Cristo y estamos sentados a la diestra del Padre, nosotros entendemos este milagro y el regalo de la salvación y nosotros haremos cosas mayores que Él, que Cristo, porque Cristo estuvo en un solo país. Cristo estuvo en un solo, dentro de todo el globo terráqueo, Jesucristo estuvo en un solo país y estuvo en Samaria, que eran los enemigos de los judíos. Y comunicó con la mujer samaria, habló con la mujer samaritana, le dio salvación a la mujer samaritana y a su familia. Pero el Señor Jesucristo nos llama a nosotros para salvar hasta lo último de la tierra. Por eso Él dice que el Padre es glorificado en el Hijo cuando predicamos nosotros la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo. Y los hijos de Dios vuelven a la casa, vuelven a casa con papá, vuelven a casa con papá. Y nosotros, esto, hermanos, la vida espiritual, la interacción con Dios, la dependencia del gobierno de Dios, la oración continua delante de Dios. ¿Cómo voy a estar yo orando continuamente con lo que pienso? Cuando pienso algo, oro y digo, porque estoy pensando esto, Señor, mira que yo estoy pensando esto y esto me preocupa, pero realmente debería preocuparme, Señor, guíame por tu Santo Espíritu. No sé, esto me está sonando como raro, pero como tú conoces todas las cosas, Señor, a ti te lo entrego. Y quedo velando y orando. Ya, listo, eso es una oración. Eso es una oración. Pero el Señor Jesucristo que está diciendo que cosas mayores que las que Él hizo nosotros haríamos porque Él iba al Padre, está antes de la cruz. Ahora fue a la cruz y ahora nosotros tenemos el privilegio de hacer la evangelización mundial. Por eso todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, relacionado con el plan de Dios, relacionado con la palabra de Dios, el verbo, la palabra de Dios, relacionado con el plan de Dios, relacionado con el reino de Dios y relacionado con todo lo que estorba el reino de Dios, me va a llevar a mí a un crecimiento espiritual sí o sí. ¿Por qué? Porque hemos o necesitamos nosotros restaurar dentro de la iglesia el verdadero evangelio centrado en solo Cristo y no centrado en el hombre, en el plan que Dios me va a dar a mí, porque yo tengo esto, porque yo soy esto, porque yo soy inteligente para esto, porque yo fui el primero que llegué a esta iglesia, porque yo fui el que compré las sillas de la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el plan de Dios para que nosotros como testigos de Cristo, como hijos de Dios, tengamos la madurez espiritual, el crecimiento espiritual y el entendimiento espiritual de lo que necesitamos nosotros y de lo que necesitan las personas a nuestro alrededor. Y puedo ver todo dentro de la oración, porque una de las oraciones más importantes es venir delante de la presencia del Señor siempre con acción de gracias, pero también concluir la oración con acción de gracias. Eso es algo que yo a ustedes como iglesia les repito, les repito, les repito, les repito, les repito.
Y no me voy a cansar de decirles las mismas cosas. No me canso. Porque es que si lo oyen, si lo escuchan, les entra por un oído y les sale por el otro, o ni siquiera les entra, sino que les pasa por encima, a la milundécima vez, ahí su espíritu va a estar preparado para recibirlo. Su espíritu para recibirlo del Espíritu de Dios. Es acción de gracias. Si nosotros hiciéramos solamente una oración de acción de gracias, quizás estaríamos días orando. Dime un segundito. Ay, me fui. Entonces, ¿cuándo es que yo debo orar? Orad sin cesar. Sin cesar. Y la oración es una actitud. Bueno, me tocará orar porque, bueno, me tocará orar, me tocará como que si que ello fuera una obligación, un peso, una carga. La oración es un disfrute. Orad sin cesar. Y por eso, si yo conecto lo que pienso con la oración, si yo conecto lo que veo con la oración, yo estoy ante una persona que para mí no es nada agradable, pudiera hasta decir que es mi enemigo. Tengo muchas cosas contra esa persona, contra esa amiga, contra esa vecina, contra esa hermana, pero cuando lo veo y comienzo a orar y a dar gracias a Dios. Y no le voy a decir gracias Dios porque me machucó un dedo con el martillo. No, hermano, no estamos hablando de hipocresía. Gracias, Señor, porque puedo estar delante de ti y decirte cómo me siento y vaciarme delante de ti. Es lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo detesto. Todo, llevarlo delante de Dios. Mantener, miren, cuando nosotros mantenemos ese tipo de comunicación con Dios, no sabemos ni cuándo comienza la oración ni cuándo termina. Pero para nosotros aprender a hacer esto, necesitamos establecer un momento especial todos los días. Comenzar con 5 minutos. Comenzar con 5 minutos la oración de confesión de fe que debo aplicar a diario. Y por eso quienes no tengan la oración, pídansela a la persona que los disipula. Pídale esa oración a la persona que los disipula. Porque cuando usted no sabe cómo orar, usted con esa oración va a tomar 5 minutos. Y esa oración tiene una parte que dice, hablar, aquí es donde menciona el problema que me agobia. Y ahí usted toma esa oración. Y todos los días nosotros cuando oramos, realmente nosotros estamos tomando esa oración. La Iglesia Emanuel Latinoamérica reconoce a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, como el Hijo del Dios viviente, como nuestro único y verdadero profeta que abrió el camino para estar nosotros, tener este privilegio de estar delante de Dios, el único y verdadero sacerdote que presentó su cuerpo vivo como ofrenda delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. Por eso ya no hace falta más sacrificio de animales, ya no se derrama más sangre de animales. ¿Por qué? Porque ya la sangre del cordero perfecto, sin mancha y sin pecado, fue derramada delante de Dios y por eso nosotros tenemos ese perdón. Pero tenemos la vida resucitada dentro de Cristo, que como el verdadero rey deshizo todas las obras del diablo y nos da a nosotros la autoridad de su nombre para que en esta tierra nosotros continuemos deshaciendo todas las obras del diablo. Pero no podemos deshacer lo que nosotros no queremos soltar. El hombre nunca quiere soltar lo que le produce placer. Y a veces el dolor se convierte en placer. Porque ahí me victimizo, ahí pienso que soy yo la que tengo razón, que soy yo el que tengo razón, que no es mi jefe, que lo que pasa es que mi jefe la tiene agarrada conmigo, que yo, y ahí sí, sigue Satanás trayendo. No, ahí es cuando trae, ¿ves? Y trae el vaso, pero después él trae el plato.
después le pone la gotita de limón o le pone el azúcar y ahí hasta que lo va batiendo con el palito y le va batiendo la mente a usted. Bate que bate el chocolate. Y la palabra nos habla de la hora de la oración marcada. Daniel oraba 3 veces al día, ventanas abiertas, su rostro dirigido hacia donde estaba la ciudad de Jerusalén, porque él estaba cautivo en Babilonia, pero él sabía la dirección hacia donde quedaba Jerusalén. Y oraba 3 veces al día. 3 veces al día, su oración marcada 3 veces al día. Es lo que hacemos nosotros hoy. La oración de la mañana que nos da la fuerza para enfrentar el día. La oración continua del día. Vamos, continuamos en oración durante el día. Y a veces nos perdemos y caemos en la conciencia espiritual y ahí oramos. Y la meditación de la noche, donde veo las respuestas que obtuve durante el día. Y la palabra nos habla de Hechos 3:1, cuando el apóstol Pedro y Juan, ambos, iban a la oración en el templo de la Hermosa. También la Biblia nos habla de cuando Pablo iba a la oración, que fue a orar en el río y se encontró con Lidia. Es que dentro de la oración ocurre la obra del Espíritu Santo, ocurre la obra de Dios. Y también podemos orar unidos como cuerpo de Cristo, como la oración que hacemos nosotros todos los días a las 6, 7 de la mañana, conforme al horario de cada país donde están ustedes. Y mantenemos nosotros como iglesia, como cuerpo, la oración por nosotros, por el campo. Pero además de eso, mantener la oración los unos por los otros, porque es sumamente importante. Yo podría decirles, porque lo dice se enseña dentro de Nueva Vida, Nuevo Vivir, que hay diferentes tipos de oración. Yo no me atrevería a decir que hay 5 tipos de oración, pero como lo vemos para el nuevo creyente, para el que aún teniendo años en el Evangelio, no ha tenido una vida rica de oración. ¿Por qué no ha sido rica? Porque no ha sido fructífera, porque no ha traído la respuesta de Dios, porque una oración correcta trae una respuesta correcta y una oración incorrecta, lógicamente, trae una respuesta incorrecta. Nosotros lo vemos como respuesta, lo vemos como bendiciones, pero no lo son. Y cuando ahora somos hijos de Dios que podemos comunicar con el Padre a través de la oración, que podemos comunicarnos con Cristo, que a través de la oración somos enriquecidos dentro de la vida y el poder de Cristo, que tenemos la llenura del Espíritu Santo dentro de la oración, porque la pedimos también. La pedimos y en la oración votamos lo nuestro para ser llenos de todo lo de Dios. Pero si nosotros estamos comenzando o estamos ordenando nuestra oración como lo hicimos en la vigilia en la vigilia del mes pasado, ordenando la oración, ordenando mi ritmo de oración. Entonces siempre toda oración comienza con la alabanza. El rey David en, en, en Primera de Crónicas capítulo 29 la primera de Crónicas, capítulo 29, nos lleva a nosotros al momento cuando el rey David entrega todos sus tesoros para la construcción del templo. Y también el pueblo de Dios, y lo hablaba el pastor Riu, por cierto, el domingo en el culto núcleo, el sábado en el culto núcleo, decía, nosotros siempre estamos pendientes primero de lo de nosotros, pero los misioneros que vinieron a Corea, decía él, hablando de cómo Corea en 50, 60 años es un país de primer mundo, con una de las mejores tecnologías del mundo, y fue a través y es a través del Evangelio.
Es el Evangelio quien ha hecho, es Cristo a través de la palabra del Evangelio, de la palabra, de la oración y del evangelismo que Corea del Sur se ha levantado. Y él decía que los misioneros les enseñaron que primero había que levantar el templo, después había que levantar escuelas y después, entonces íbamos, como respuesta a eso, Dios nos iba a dar nuestra casa. Pero nosotros no lo vemos así, porque no hemos sido enseñados así. Nosotros vinimos a Cristo y hemos crecido dentro de Génesis 3, dentro del yo. Hemos crecido dentro del Génesis 6, el materialismo primero. Hemos crecido dentro de Génesis 11, el éxito sin Dios. Yo no necesité a Dios para comprar mi casa, yo no necesito a Dios para comprar mi casa. Y le negamos el diezmo y la ofrenda a Dios. Pero miren lo que dice la palabra, lo que dijo el rey David, o mejor dicho, lo que dice la palabra con respecto a la actitud y la confesión del rey David. Asimismo se alegró mucho el rey. Estoy en primera de Crónicas 29, versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano, el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Amén. Nosotros alabamos al Señor porque reconocemos que todo es de Él, que en su absoluta soberanía Él gobierna sobre todo y sobre todo, y Él le plació ese Dios inmenso, el cual nosotros no podemos entender la multiforme gracia de Dios. No podemos entenderlo, pero la creemos. Y cuando la creemos y la experimentamos en oración, la podemos vivir. Entonces hablamos de esa oración de alabanza, la oración de confesar nuestros pecados. Y aquí mismo el rey David está diciendo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para darte a ti? Si todo es tuyo, Señor. La oración de gratitud por todas las cosas. Hermanos, a veces no sabemos por qué se nos rompió el zapato cuando estábamos saliendo en la puerta de la casa, que de paso ese día nos levantamos tarde y íbamos tarde para el trabajo. Demos gracias a Dios, porque nunca podemos estar a la altura de Dios para saber de qué nos está librando, cómo su mano está intercediendo por nosotros. Por eso no reneguemos, sino demos gracias. Oremos por otras personas y ya lo habíamos visto. La oración los unos por los otros, el ritmo de la oración para orar por las personas con las que Dios me permite la bendición del encuentro, para orar por mis vecinos, para orar por mis compañeros de trabajo. Y la oración de pedir lo que espiritualmente necesito. Y les he dicho últimamente, mi oración es: Señor Jesucristo, yo necesito conocerte. Yo necesito más de ti. Yo necesito
como dice la palabra que veíamos en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Nosotros, sí, cuando yo veo la palabra, hablo de mí, no hablo de ustedes, pero hablo de mí. eh, yo digo, wow, Señor, yo te pido, Padre, tú que eres el Padre de gloria, tú que eres el Todopoderoso, tú que eres omnisciente, omnipotente, omnipresente, tú que estás conmigo y conoces lo más profundo de mí. Dame espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Cristo. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Algunos de ustedes cuando yo les escribo esto, que Dios abra sus sentidos espirituales, es bíblico. No es que yo lo inventé, ay, que la pastora, ¿cómo sabe? Mira, inventó, qué bonito habla. No, quien habla bonito, quien habla perfecto es la palabra de Dios. Quien habla lo bueno es Dios, porque el único bueno es Dios. Dame espíritu de revelación y de sabiduría. Alumbra mis ojos del entendimiento para que yo entienda la esperanza a la que Cristo me ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Que es y esa es mi herencia espiritual, Señor, porque a ti te plació considerarme dentro de los santos. Y cuando leo esto, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, está diciendo el apóstol Pablo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Señor, y yo soy iglesia, por eso con todo temor y con toda reverencia, yo clamo a ti porque me permitas esta sabiduría y este conocimiento en Cristo. Porque lo creo, Señor. Yo lo creo. Pero si yo me pongo a contar uno y uno son dos, nunca, nunca con Dios yo saco cuenta con Dios porque Dios multiplica, Dios no suma, Dios multiplica. Y yo lo creo. Yo creo que Cristo es la plenitud que lo llena todo en todo. Y yo necesito esa plenitud. Esa es mi oración. Es un tipo por decirles, por ponerle un ejemplo. Y estamos hablando, para los que están tomando nota, de Efesios 1, versículos del 15 al 23. Es una oración espiritual, pero también si yo tengo una necesidad particular urgente, no es que yo no voy a ir a Dios porque no le voy a decir nada, porque, ay, ¿cómo le voy a decir a Dios que, bueno, es que la palabra dice que Él sabe todas las cosas, Él sabe de que yo tengo necesidad, Señor, y eso es verdad, yo lo creo que tú lo sabes. Yo lo creo que tú lo sabes y por eso te doy gracias porque esta situación está delante de ti. Y hablo con el Señor de manera segura. Él no nos pide una fe grande, una fe como un granito de mostaza, creyendo que el Dios que da la palabra la cumple, creyendo que Cristo consumó todo en la cruz del Calvario y que prometió y cumplió, no los dejaré solos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que estará en ustedes y con ustedes. Él es y el Espíritu Santo es quien nos guía al Padre y nos guía al Hijo. Pero es necesario permanecer en la palabra. La palabra dice en Hebreos, el que busca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios se complace en darnos respuesta a nosotros. Y Juan 15:7, el mismo Señor Jesucristo nos está dando esta lección de vida. Si permanecen si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan
todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, así como nos da el consejo de permanecer en la palabra, perdón, de permanecer en la palabra y de pedir todo lo que queramos, nos dice qué es lo que tenemos que pedir. Que el Padre sea glorificado y que nosotros seamos las personas que llevemos mucho fruto, que seamos discípulos de Cristo. La palabra nos da todo. Y el mayor poder, el poder de los poderes, lo decíamos en la conclusión del culto del domingo, es el Dios Trino, el poder y el respaldo del Dios Trino. Y Dios nos dio a nosotros el misterio de Cristo. Por eso Satanás le teme al nombre de Cristo. Satanás le teme al hijo, a la hija de Dios que está aferrado a Cristo. No al que llora más, no al que grita más, no al que da más altos, no al que canta y canta y canta y canta y canta alabanzas y repite alabanzas poniéndolas en YouTube. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en que conozcamos la identidad que tenemos, que ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado y que lo hagamos con total seguridad. Sé cómo puedo orar con seguridad, creyendo y permaneciendo en la palabra y orando con fe, porque no crea el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Y veamos cómo nos los dice el Señor Jesucristo, cómo nos los dice el Señor Jesucristo en Mateo 21-22. Porque cuando vemos los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, estamos escuchando la voz del mismo Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, dice el Señor. Entonces concluyamos. Miremos nuestra identidad. Como yo soy una hija de Dios, yo puedo ir con valentía ante el Padre Celestial, pero también con gozo, con alegría, con seguridad, con acción de gracias. Y el poder de Dios se experimenta no a nivel físico, es espiritual a través de la oración. No es que yo estoy orando y entonces me da como que si me hubiera entrado una corriente, como que la pierna me tiembla y la cabeza me da vuelta como el exorcista. No tiene nada que ver con lo físico, nos han enseñado esto. Y sí, hay momentos que podemos tener visiones dentro de la oración. Hay momentos que tenemos, yo estaba el domingo en la mañana. Yo el domingo en la mañana, a algunos de ustedes yo les pido yo disculpas porque pueden escribir el domingo en la mañana y yo no veo los mensajes. Como nos pasó en estos días que la semana antepasada, el hermano Raúl, yo comencé a predicar, el hermano Raúl me dijo, pastora, no tengo el host. No puedo, o sea, póngame como administrador en la plataforma para poder grabar. Me lo había escrito a las 7:30 de la mañana y era las 10:30 de la mañana y yo no lo había visto porque yo no estoy concentrada en el teléfono los domingos en la mañana. No miro el teléfono, busco no distraerme con el teléfono, sino concentrarme en el Señor, porque el privilegio que yo tengo delante del Señor de compartir la palabra con ustedes es un gran privilegio y no lo puedo tomar de cualquier manera. Y yo estoy orando con el mensaje y leyendo la palabra y el Señor me dice, anota el mensaje del domingo próximo. Y yo pensaba, pero es que lo que pasa es que ahorita no ha llegado el domingo próximo, necesito concentrarme en este. Pero no, agarré papel y lápiz y escribí todo lo que el Señor me dijo para el mensaje. Entonces, cuando vemos cómo se manifiesta el Señor a través de su palabra, a través de los hechos, a través de las señales, a través de las situaciones, las evidencias. Por eso es que nosotros a través de la oración ganamos la batalla sin pelear con nadie, porque es una batalla espiritual, no es una batalla entre carne y sangre. Y entonces puedo continuar la voluntad del Señor, porque el plan del diablo es que nosotros no avancemos.
Ese es el plan del diablo. Por eso es que la verdadera oración es la mayor bendición que solo los hijos de Dios pueden hacer en Jesucristo. Pastora, entonces si dice la verdadera oración es que hay oraciones que son falsas. Sí. Antes uno hacía oraciones como que, bueno, tengo que orar, o sea, y llegaba un momento que uno no sabía ni lo que estaba diciendo. No sabíamos ni lo que estábamos diciendo. Nos arrodillábamos y nos quedábamos dormidos arrodillados. A mí me pasaba. Y después, bueno, por lo menos ya me arrodillé, estoy aquí y me dormí, pero bueno, ya Dios conoce mi corazón. Y ya. Dios lo conocía, pero yo no conocía a Dios. Entonces, concluyamos con este regalo. Concluyamos no solamente creyendo, sino experimentando la gracia de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios. 5 minutos solamente. Y una vez que van así, que vamos así, que vamos así, podemos pasar horas dentro de la oración. Y es tan hermoso, es tan sublime, es tan glorioso, que de verdad que no quisiéramos ni que nadie nos toque la puerta, ni que nadie se aparezca a interrumpir, porque es mi tiempo de disfrute con mi Señor, con mi Dios Trino. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. 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 Gracias porque tú estás cerca. Porque tú nos llamas a disfrutar de el privilegio espiritual que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Tener tu semejanza. Disfrutar de tu amor, Señor. Disfrutar porque tú has mostrado tu amor de millones de maneras a la humanidad y lo sigues mostrando y sigues manteniendo, Señor, las tierras en tus manos, el sol y la luna en su lugar, la tierra produciendo, las plantas creciendo, los animales cantando, los pajaritos cantando, Señor, los animales naciendo, los niños naciendo, la vida creciendo, y todo es un espectáculo ante nuestros ojos, que muchas veces no lo vemos, ni lo valoramos, porque estamos tan afanados, Señor. Estamos tan afanados, creyendo que lo importante es todo lo material, todo lo físico, todos los problemas, toda la gente a nuestro alrededor. Y el mundo hace tanto ruido que no nos permite entrar en tu quietud. Pero hoy te pedimos, Señor, que podamos entrar verdaderamente dentro de tu corazón, donde todo es paz, donde todo es gozo, donde todo es felicidad, donde todo es amor y donde a través de la oración tenemos la respuesta que cambia todo, Señor. Tu palabra no niega las circunstancias. Tu palabra no niega los problemas, sino que nos capacita y nos entrena para afrontarlos y salir airosos, para que, habiendo acabado todo, estemos firmes. Por eso hoy tomamos el escudo de la fe, con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y te damos gracias. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Así como hago memoria de ellos en mis oraciones, hoy oro por ellos, Señor, por cada uno de ellos, de sus familias, Señor, porque la familia es el bien más preciado que tú nos has dado después de la iglesia. Es lo más preciado. Después de la salvación y de la vida espiritual es la familia. Y también es la familia lo que Satanás utiliza para poner tropiezos en nuestras vidas. Hoy en el nombre poderoso de Jesucristo, atamos todas las fuerzas de la oscuridad, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que se opone al establecimiento de tu reino y a la predicación de tu evangelio. Y te pedimos que nos des la fuerza que nos permite desafiar cada día y que nuestro corazón, Señor, pueda tener el alerta, la mente nuestra, esa luz tuya encendida para darnos el alerta de cuando estamos bajo la presencia de Satanás, bajo la influencia, bajo el dominio y también bajo la opresión de Satanás.
Satanás no nos puede poseer, pero nos puede influenciar. Por eso nosotros quebrantamos en el nombre poderoso de Jesucristo toda influencia satánica contra nosotros, contra nuestra familia, contra la iglesia, contra la predicación del evangelio, contra el establecimiento de tu reino. Y sabemos que ya la guerra se dio. La guerra que fue entre dos reinos, ya la ganaste tú, Señor Jesucristo. Y nosotros estamos dentro de ti resucitado y contigo somos más que vencedores. Esa es nuestra verdad absoluta, que la disfrutamos dentro de la oración. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, que lo podamos experimentar de manera real, que mis hermanos no piensen que esto es una clase más. No es una clase, Señor. Es un estilo de vida. Es un regalo que tú nos estás dando. Es un misterio que tú nos estás revelando. El misterio de la oración y de la vida práctica dentro del reino de los cielos. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, y vamos a entrar en tiempo de fórum y para ello me voy a permitir